mis amigos, iniciamos nuevamente este podcast donde te acercamos a la vida de un pinareño, esos que hacen camino al andar. Hoy tenemos una invitada de lujo. ¿Quieres saber de quién se trata? Quédese junto a nosotros, ya comienza, te presento. Le decía que íbamos a conversar con una pinareña muy conocida por los fanáticos de las flores, los amantes de la psicología y por muchos alumnos que han pasado por la Universidad de Pinar del Río. Conversamos con Lady León Veloz, profesora de la Universidad de Pinar del Río, psicóloga, quiso ser bailarina pero no cumplió el sueño, ha hecho todo lo que ha querido, una emprendedora. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Lady, ¿de dónde llega ese amor a las flores? Bueno, yo soy guajira de Minas de Matambre. ¿Del mismo Minas o...? De las minas de la Cumba soy. Y siempre, o sea, me eduqué entre pinos y flores y yo creo que viene del amor que le tiene mi madre y mi abuela materna, sobre todo a la naturaleza. Siempre mi abuela decía, bueno, las plantas que no tienen flores, no vamos a tenerlas, vamos a tener plantas que tengan flores. Entonces yo creo que por ahí, mi mamá es muy creativa también, siempre adornó la casa con plantas, con flores, yo creo que viene de eso. ¿Cuánto influye el cromatismo que expresan las flores en la estabilidad emocional o no de las personas? Qué graciosa esa pregunta porque no me la habían hecho antes, o sea, no me habían hecho una pregunta tan directamente relacionada con la psicología. Mira, las flores para mí, o sea, son los arreglos florales, o sea, trabajar con flores, es una creación, o sea, es una manera de crear, de expresar cosas, y entonces a mí me hace muy bien. O sea, yo creo que las flores dan alegría, que, bueno, los colores de manera general dicen muchas cosas, ¿no? Nosotros en la psicología tenemos como muy bien pautado desde el punto de vista científico de qué va, ¿no? Cuando interpretamos un dibujo, cuando interpretamos... Pero, o sea, no te pudiera decir, o sea, bueno, que una investigación científica dice que, ¿no? Hay colores más tranquilizadores, colores más agitados. En cuanto a las flores, yo creo que todas las flores son hermosas. Tienen un significado también popular, un poco más popular, bueno, lo blanco, lo que representa, tranquilidad, pureza, no sé qué, el rojo, el amor, la pasión, pero nada, se pueden expresar muchas cosas con todas las flores. Llegamos a la psicología, pero yo no quiero tocar el tema ese ahora. Fíjense, esto tiene en este tipo de entrevistas en el podcast, que podemos ir del principio al fin, no sigue un orden cronológico, y eso es bueno que así sea. Claro. ¿Cómo llega esa guajira de Minas de Matambre a estudiar en un centro de tanto prestigio como la vocacional Federico Engels? Ya. Bueno, mi familia, mis padres sobre todo, siempre tuvieron el principio con nosotras, porque éramos dos hermanos, de que teníamos que estudiar, ¿sabes? Como todos los buenos guajiros que no estudiaron en su momento. Hay un dicho que dice, ustedes son los que nos van a sacar de la miseria. Exactamente. Entonces, mis padres siempre me acompañaron en todos mis deseos, ¿no? Y mis motivaciones. Ya dijiste al principio que yo quería ser bailarina, o sea, mi plan personal no era ser psicóloga, era ser bailarina, o sea, desde pequeña. Y vincularme con el mundo del arte, ese siempre fue mi sueño. Además me decían la artista de la familia porque me ponían a recitar, a imitar y todo eso. Y fui a hacer los exámenes de ballet y desaprobé, por supuesto, porque ya ellos vieron que yo iba a ser una gordita. Ellos estaban visibilizados fenotípicamente. Sí, además dijeron, estas mineras tienen los muslos gordos y ya, y me descartaron. Y entonces, nada, la vida continuó. Yo quería ser mucho maestra, realmente, o médico, pero bueno, la vida me fue llevando por otros caminos. El camino siempre fue la vocacional. Yo tenía una hermana mayor que cogió la vocacional, o sea, yo iba de pequeña... Ya había un antecedente. Ya había un antecedente. Yo iba de pequeña a la vocacional, la recorría, todo. Mi meta era la vocacional. Y mis padres realmente me lo pusieron muy fácil. O sea, yo tuve una familia que me puso muy fácil hacer lo que yo quisiera hacer en mi infancia. ¿Piensas que esto tuvo que ver
O sea, esa acogida de la familia con la pérdida de tu hermana, no que te sobreprotegieran, sino que te mimaran más, que tuvieran más cuidado contigo. Bueno, es la primera vez que en una entrevista hablo de mi hermana y te agradezco eso. O sea, te agradezco mucho eso porque es una parte súper importante de mi historia que me construyó como la persona que soy hoy. La pérdida de mi hermana fue catastrófica para mi familia, para toda mi familia, la familia ampliada y para mis padres, por supuesto. Mi madre se derrumbó muchísimo, pero bueno, trató de ser todo lo que pudo, y mi padre fue como el pilar, ¿no? El horcón de la familia. El horcón. Entonces, yo creo que me sobreprotegieron, pero yo no me di cuenta. O sea, él siempre dijo, hay que seguir. O sea, íbamos a seguir juntos, íbamos a hacer cosas. Entonces, yo tuve esa etapa de la pérdida de mi hermana acompañado de mucha tristeza en mi familia, pero también haciendo muchas cosas. Mis maestros me ayudaron mucho también en las minas de Matambre. Tuve una profesora que me ayudó muchísimo, que ustedes probablemente la conozcan porque ella es muy aficionada a la radio, que es Fermina Rodríguez. Sí, como no, Fermina. Ya, Fermina fue, todos mis maestros, María Caridad, o sea, de las minas, pero Fermina fue importante para mí porque Fermina me acercó todavía más a todo el mundo del arte. Hubo la Casa de Cultura, que en esos momentos funcionaba maravillosamente bien, a pesar de estar viviendo momentos difíciles en esos años. Era un periodo especial. Era periodo especial. Martica, una profesora que hoy es metodóloga de danza aquí, todo, fue como una red grandísima. Literalmente el arte lo salvó, no solo a ti, sino a la familia. Sí. Y entonces yo, yo creo que sí, que me sobreprotegieron. Yo me fui a la vocacional después de esa etapa. Me fui después a La Habana a estudiar psicología. Y ellos siempre, mis padres siempre estuvieron. De pronto mi papá llegaba a La Habana un viernes a las 3 de la tarde. No, pasé por aquí porque tenía que venir por el trabajo, y yo, claro, ¿sabes? Qué bueno, pero yo estuve en mi beca, o sea, hubo una sobreprotección, evidentemente, pero con mucho cuidado de que yo no me amilanara, de que yo no le tuviera temor a... Recuerdo que mi padre me llevó a la beca, era en micro 10, era una beca con las características de una beca, y me dijo, esta es tu casa, aquí vas a estar, si tienes cualquier problema me llamas. O sea, no busques más, estas son las condiciones, y me adapté. O sea, me adapté mucho a todo lo que venía, ¿no? De manera que sí, yo creo que el hecho de que mi hermana hubiese muerto me ponía a mí en un lugar también. Tuve que tener mucha fuerza para sobrellevar, para apoyar a mi mamá. O sea, no solamente para que ellos me apoyaran a mí, sino para que también yo fuera para ellos un motivo, ¿no? Fue muy duro, fue muy, muy duro. Lo sigue siendo, o sea, ella no está. Pero yo me construí ahí, entre el dolor y la fuerza, entre el dolor y la fuerza. ¿Piensas que ese camino sea el que te ha hecho optar por la psicología? Yo creo que sí, porque ya te digo, yo quería mucho ser maestra, admiraba mucho a mis maestros. Yo creo que todos los niños queremos ser o maestros o médicos, ¿no? En Cuba. Estamos como le damos a esas dos profesionales y que lo tienen, y que realmente lo tienen. Para mí los médicos y los maestros son los más grandes. Ante el triunfo de la revolución, médico, maestro y el juez del pueblo eran como las personas más... Y que yo creo que sigue siendo así. Así es. Y quería después, ya más adolescente yo, o sea, ya cuando esto del arte no funcionó, o sea, que eso se quedó en nada, eso se quedó en la vocación. Ya cuando me fui para la vocacional, ya yo no hice más nada, ¿no? Pero cuando mi hermana enfermó, el tema de los médicos, de los medicamentos, de todo esto tan terrible que ella estaba viviendo, me alejó de querer, ¿no? Y también fue como una desesperanza. Yo era muy niña y no funcionó la medicina, pensaba yo, ¿no? Y nada, decidí, medicina no, yo voy a estudiar psicología.
Y entonces yo creo que sí, yo creo que inconscientemente estaba ese sueño de poder... Claro, yo también tuve determinadas características siempre, ¿no? Conversaban conmigo, escuchaba, sí, me buscaban para conversar, y dije, bueno, este es el camino. O sea, un poco un camino que me protegió. Eras como el Pepe Grillo de tus compañeros, de tus amigas. Exacto, exacto. Yo creo que un poco sí. No me daba mucho cuenta, pero después pensando yo, y también mi manera, ¿no? La parte mía que es más calmada, más... Porque yo tengo muchas partes, como todo el mundo. O sea, tengo partes que son eufóricas, un volcán, pero esa parte de... ¿sabes? De tener para el otro un tiempo, que eso lo sigo conservando y espero que la dureza de los tiempos no me haga no conservarlo, me hizo, y yo creo que fue también un camino de protección, o sea, me estaba formando, estaba estudiando para tener herramientas para mí, en primer lugar, o sea, dicen mis profesores más queridos y prestigiosos, y también lo dice la literatura, que el que estudia psicología, o sea, hay una parte de la historia de su vida que necesita eso, ¿no? Y a mí me ayudó mucho realmente, en lo personal, y yo también creo que es muy útil la profesión. Y nada, decidí estudiar psicología. Al cabo de este tiempo, ya más de 2 décadas ejerciendo el ejercicio de la profesión, ¿piensas que le ha sido útil a tus pacientes, a tus amigos, a tus estudiantes? Yo creo que sí. Yo me gradué en el 2005 y vine a ser profesora de ciencias médicas porque se abría ahí una carrera de psicología. De eso te quería preguntar, ¿qué diferencia hay entre la psicología clínica y esta psicología? Ninguna. La cuestión está en que se estudió en ciencias médicas un tiempo, fue una carrera que duró alrededor de 7 o 8 años. En esa formación se consideró la 5ª carrera de las ciencias médicas, porque había un déficit de psicólogos en el ámbito de la salud grandísimo, y entonces se decidió a nivel de país abrir esa formación. Fue una formación muy buena, pero el plan de estudio es el mismo. O sea, lo que pasa es que tiene un poquito más de psicología de la salud, pero es exactamente la misma psicología. De hecho, pueden ejercer en cualquier lugar igualmente, hacer psicología organizacional, psicología, o sea, de todos los campos de la psicología. No tiene mayor diferencia. Y bueno, la modalidad de estudio, que ellos sí se formaron como se forman los médicos, los enfermeros, que es en la práctica, y que eso fue muy bueno. O sea, fueron estudiantes maravillosamente bien graduados. O sea, yo creo que sí, que he sido útil, yo creo. Bueno, y seguiré. O sea, como me dijo hace poco un hombre me dijo que cuando yo era joven, seguramente cuando yo era joven, era una mujer muy bonita. ¡Qué piropo! Entonces nada, es decir, esto te lo digo, bueno, primero porque yo creo que es, bueno, un piropo, pero o sea, no hablaré del tema ese aquí en este programa porque no es el objetivo. Un día hablaremos sobre los hombres, las mujeres, los piropos y esas cosas. Pero lo que te quiero decir es que sí, o sea, yo siento que hubo un momento de mi juventud más joven que fue muy importante porque nosotros éramos un grupo, y no solamente yo, éramos un grupo recién graduados de psicología que formamos psicólogos en Pinar del Río y psicólogas, más psicólogas que psicólogos. Y eso tuvo un impacto en la sociedad pinareña. Yo dirigí esa carrera varios años, entonces fue importante. Y a mis pacientes, yo siento que todos debemos ir al psicólogo. Claro. O sea, no hay esa cultura, pero yo creo que nos hace bien acompañarnos de un profesional que nos ayude. Y bueno, yo creo que para mi familia es otra cosa, porque no somos psicólogos de la familia, ¿sabes? Es muy difícil. Es imposible, como el médico que no quiere atender es imposible, y para la psicología más, o sea, de hecho, ni para los amigos. No, o sea, yo soy Lady León, veloz y ya está, para mi familia y para mis amigos. Pero sí, yo creo que ha sido útil. Te propongo hacer una breve pausa aquí en este podcast. Te presento. Si usted está disfrutando la conversación, no se vaya, active la campanita aquí en este YouTube de Telepinar, o sea, de Radio Guamá, disculpen,
y pues tenga la posibilidad de conocer más de la historia de una profesional de la psicología, de una guajirita de minas de matambre, de una profesional y sobre todo una emprendedora. De esta parte de la vida de Lady conversaremos a continuación. Con Lady León Veloz conversamos en esta jornada. En el podcast te presento a una psicóloga que quiso ser bailarina, una mujer que ama las flores, y de esta parte te quiero preguntar cómo surge Lelof y si el nombre tiene que ver con la conjugación de tu nombre y tus apellidos. Sí, ¿Por eso? sí, Lelof. A ver, Lelof fue en mi vida y es otro acto de salir de la manera más saludable posible, más creativa posible, más esperanzadora posible de una situación concreta de la vida de la familia. Lelof es Lady León Veloz, o sea, ese nombre me lo ayudó a crear una amiga queridísima que es diseñadora, Dayana Rojas. Dayana Rojas, vamos a enviarle un beso, Sí, un beso a ella, a su hermano, el oftalmólogo Eduardo, a toda la familia, vamos a enviarle un beso. Exacto. Eduardo y yo estudiamos juntos en la vocacional. Él es un año mayor que yo y nos conocimos en un grupo que se hizo en la vocacional, una cátedra que se llamó Che Vive, y bueno, o sea, tejimos una amistad muy linda, hemos tejido una amistad muy linda alrededor de nuestra vida. Qué generación más buena esa de sí, ustedes, sí. en todos los sentidos. Sí, fue genial. Y entonces, bueno, Dayana, su hermana, que era una niña cuando no la conocí, bueno, ya una diseñadora, y bueno, sí, ella y yo emprendimos juntas esta idea. Y sí, es Lady León Veloz. Es un poco para que esté representado en el nombre de Lelof, mi familia materna y mi familia paterna. Y yo. O sea, ese es Lelof. ¿Y por qué las flores? ¿Por qué el leitmotiv, los arreglos florales? Aunque eso después fue cambiando y fue mutando incluso hasta espacio. Primero estaban en Yabruma, después fueron trasladándose y ahora desgraciadamente a alguien se le ocurrió quitarlos de un lugar tan céntrico, tan lindo y tan esperanzador como era el tranquilino Sandalio de Oro. Sí. Bueno, mira, yo te decía que Lelof fue un acto familiar. O sea, mi padre, que es mi padre, es como la salvación de mi madre, o sea, mi madre salva desde un lugar y mi padre otro, pero mi padre, ya te dije al principio, que fue siempre como esa persona que dijo, esto es, hay que seguir y seguir lo mejor posible. Mi padre se jubiló porque a la vez enfermó, o sea, le dio un infarto cerebral. Y cuando se jubiló mi padre, yo vivía en la Luna de Valencia, en mis estudios, en mi, ¿sabes? En mi cosa de hacer lo que... Te cambió la vida. Lo que yo quería, y él ahí, mi madre ahí como de soporte. Bueno, no es que yo era una desconsiderada, pero realmente yo no me ocupaba absolutamente de nada, de mantener una familia, ni mucho menos. Y mi padre se jubiló y enfermó. Nada, nos quedamos en el aire. ¿Y ahora qué hacemos? Claro, mi padre estuvo rehabilitándose hasta que volvió a caminar y empezó a trabajar de nuevo y entonces se jubiló. O sea, mi padre seguía con esa fuerza, pero tuvimos que sentarnos a hablar qué cosas hacíamos, ¿no? ¿Qué hacíamos? ¿Cómo nos manteníamos? ¿Cómo íbamos a seguir adelante? Y bueno, ya yo tenía ese deseo de que si yo hacía algo, en ese momento justamente se abrió la posibilidad desde las leyes de que uno podía tener más de un trabajo. O sea, de que se abrió el cuentapropismo, que podías, que si no afectabas tu trabajo, qué sé yo. Y yo dije, bueno, pues vamos a abrir un puesto de flores. Pero yo siempre pensé en ese puesto de flores, ¿sabes? Un puesto de flores, pero que las flores fueran más que vender flores. Claro. O sea, era darle un valor agregado a ese objeto solamente que exactamente, la planta. ¿no? Entonces pensé flores para la vida, porque era más bien la cultura en Pinar del Río de flores para las personas, para los muertos. Claro. Y entonces yo dije, bueno, pero incluso aunque se les regalen flores a los muertos tienen un significado para la gente y se regala por algo. Entonces, y también pensé en las flores que estuvieran decorando los lugares. Ya tenía unos deseos, ¿no? Y también una admiración por eso, que tú me hiciste esa pregunta de primera y yo me quedé así un poco, bueno, ¿por qué las flores? No sé, porque me gustan, no sé, o sea, son cosas que
que uno no, bueno, maravilloso. No importa, la corriente viene, sale. ¿Seguimos en oscuridad? Sí, o... no, viene 6 segundos y viene. Y no lo cambien. Seguimos, no lo corten. Si no pasa esto, No. en una entrevista. No, pero eso es lo bueno. no la es- gente tiene que entender que estamos en Cuba. No, exacto, no estamos en Cuba. O sea, ya es legítimo que estamos aquí. Exacto. Nadie puede decir que estamos en otro lugar. Exacto. Bueno, y entonces ya yo había tenido una experiencia, yo creo que eso influyó también. Yo había tenido una experiencia, a ver, que no es el pollo del arroz con pollo, pero influyó. Yo había estado en una beca de investigación que me había tocado la ESI en España un año. Hacía unos años atrás de abrirle Love. Y entonces también este mundo de las floristerías, era como más lindo todavía, ¿no? O sea, lo descubrí todavía más a lo grande y yo venía con todas esas ideas. Y entonces le dije a papi, bueno, mira, vamos a poner un puesto de flores. Y mi papá, que siempre me ha secundado, Te apoyo en todo. pues vamos a poner un puesto de flores. Entonces, nada, hicimos todos nuestros papeles, no sé qué, yo pedí un crédito mínimo al banco y ahí abrimos un puesto de flores en una casa en Yagruma, a la cual le quiero mandar un beso enorme a dos mujeres maravillosas que nos sostuvieron ahí todos los años que estuvimos ahí, que es Evelyn y Emma. Evelyn porque era su casa y fue mi casa también, esa casa la gente pensaba que yo vivía ahí. Y Emma que nos arropó mucho, nos daba agua, comida, no sé qué. Y entonces nada, ¿qué hacía yo? Bueno, papi trabajaba todo el día allí vendiendo y yo cuando terminaba de la universidad iba para Lelov y limpiaba, hacía arreglos, dejaba las cosas listas que se llevaban y al otro día, y así empezamos Lelov. Lelov fue lindísimo porque fue mucha energía puesta ahí, teníamos mucha alegría, ¿no? O sea, lo sigue siendo, pero en aquel momento fue El arranque. sí, una cosa linda, lindísima para toda la familia. Ahora, hablamos de esto y el tiempo pasa y no quiero dejar de mencionar este aspecto en la entrevista porque muchos jóvenes emprendedores como tú hemos tenido ahí sentados en ese mismo sitio y nos hablan de la asesoría, nos hablan del acompañamiento, pero sobre todo nos hablan de la protección hacia los nuevos emprendedores. ¿Sientes que eso le va faltando al emprendedurismo en Cuba? Sí, totalmente, totalmente. O sea, yo creo que, a ver, los emprendedores, la palabra emprender es una palabra que le cabe a todas las personas. Estén en negocios privados, estén trabajando con el Estado, estén en los dos lados, estén en su casa o estén emprendiendo una cosa muy personal. O sea, emprender es un deseo de todas las personas y de todos los jóvenes, de diversas maneras. Y hay diversos intereses también. O sea, por ejemplo, mi interés va más relacionado, bueno, no es que comemos de ahí, Claro. ¿no? Pero bueno, está más, tiene otras intenciones, otros deseos, ¿no? Por ejemplo, Lelov es un proyecto que siempre fue cultural, aunque empezó solamente con las flores. O sea, siempre estuvo vinculado con la poesía, esencialmente con la poesía. Yo empecé a escribir, bueno, o sea, no soy poeta ni escribo poesía ni nada de eso, pero escribo. ¿Te motivó? O sea, y empecé a escribir, bueno, también por la influencia de mi formación como psicóloga también, por el psicoanálisis, por otras historias, pero, o sea, tiene una intención social marcada, o sea, cultural, artística, de crecimiento sobre todo vinculado al área de las infancias, de la mujer, porque yo tengo una formación también como profesional que nunca he separado de esa manera de emprender. Y hay otros emprendimientos, otros negocios que van hacia otros caminos. Todos necesitamos acompañamiento, asesoría, y es cierto que no la tenemos, o sea, muchas veces no la tenemos. O sea, vamos como solos por la vida, queriendo hacer una cosa, queriendo hacer la otra, y a veces no sabemos bien cómo nos va a ir, ni cómo podemos hacerlo mejor. O sea, yo creo que sí, que nos falta. La pregunta es si nos falta, yo creo que sí, totalmente. Ahora, ¿qué pasaba con Lelov?
que ya no los vemos en el mismo sitio, que ya no organizan esos conciertos bellos, maravillosos. Incluso a The Love tenemos que agradecerle el poder contar aquí en un espacio tan pequeño, tan íntimo, con esa maestraza que ellos se ven. Exacto. ¿Qué ha pasado? A ver, te lo digo de verdad. No, de verdad, aquí hay un eslogan aquí en el programa que dice sin censura. Sin censura, bueno, sin censura no nos quisieron más en el Museo Tranquilino Sandalias de Nodo. O sea, nosotros hacía 8 años que estábamos ahí. Y digo que no nos quisieron más porque no nos quisieron más. O sea, y me hago responsable de eso porque si alguien no está de acuerdo es lo que yo siento. Y con lo que yo siento, nadie puede cuestionar eso, ¿no? Y nada, hace 2 años aproximadamente empezaron un poco a mostrarme, a pesar de tener contratos firmados y todo eso, a decirnos que ya no podíamos estar más. O sea, que teníamos que el museo iba a tener otros proyectos, que el museo iba a repararse, que el museo iba, bueno, muchas cuestiones. Y todas esas cuestiones llegaron a ser muy incómodas, o sea, en la convivencia allí. Ya. Y nada, no era mi deseo, mi plan no era irme del museo, primero por lo que representa, por lo que ya allí se estaba gestando como espacio, que empezó siendo solamente una floristería y todo lo que hay allí, o sea, todo lo que tiene Le Loft, o sea, que Le Loft ahora no está en ningún lugar, pero está. O sea, porque Le Loft es patrimonio inmaterial también. O sea, Le Loft sigue defendiendo sus proyectos, estamos haciendo cosas, gestando cosas que ya te comentaré en su momento, desde estas líneas sociales que trabajamos, y estará físicamente de nuevo, pero estamos en ese proceso. Yo digo que estamos en tregua fecunda. Estamos en tregua fecunda. La apertura, la acogida que tuvo Le Loft en el mundo de la cultura, sobre todo de los artistas, de muchos artistas, fue maravilloso. Yo creo lo mismo. Fue maravilloso. Y nada, y Vive Cepeda, yo creo que la fuerza del deseo y la fuerza de las mujeres es incontrolable. ¿Eres feminista? Sí. Bueno, no lo soy porque no tengo toda la formación que quisiera, pero estoy en ese camino. Yo creo que sí, y me encanta esa posibilidad. He crecido mucho en la visión de la vida, de los hombres, de las mujeres, de la justicia social en ese camino, y tengo muchas amigas que lo son también. Y entonces, IBE vino, porque imagínate, siendo un proyecto tan pequeñito, un proyecto que no es económicamente absolutamente nada prácticamente en función de lo que se necesita en Cuba hoy para poder ser algo, pero Le Loft es mucha gente. Le Loft no soy yo. Le Loft no son solamente mis padres y yo. Le Loft somos un grupo de amigos y amigas, de colaboradores que hacen posible todo. Ese es Le Loft. Y entonces, gracias a eso, pudimos traer a IBE con la colaboración de la Universidad de Pinar del Río, o sea, porque IBE tuvo un concierto íntimo en Le Loft y al otro día tuvo un intercambio con los profesores que fue maravilloso. Fue maravilloso. Es una mujer que nos encantó. Tú sabes que los artistas, o sea, uno los baja del pedestal muchas veces cuando los conoce, igual que las personas, bueno, igual que los hombres y las mujeres. A veces tú te enamoras de uno y tú dices, madre mía, que este hombre lo idealiza, y cuando conversas con él dices, ya, lo siento, no fue más. Bueno, pues IBE subió más todavía. O sea, con IBE fue una cosa lindísima. La interacción con ella en lo personal fue lindísima. No, y la propia fe que profesa IBE, tanto la espiritual como la de vida. Sí. Te hace que es coherente, totalmente. Y entonces IBE, esa noche fue mágica el Le Loft. Lamentablemente no pudo ir mucha gente. Pedimos en ese museo tener un salón grande, no nos los dieron, no nos lo quisieron alquilar. Bueno, ya te digo, la convivencia ahí fue de no permanente, pero bueno, se hizo, y se hizo porque yo amo a IBE, su música, y le escribí varias veces le insistí, queremos invitarla, queremos por las redes, por Messenger, por su eso, y me contestó, un día me dijo, escríbeme en mi WhatsApp, y ahí empezaron las conversaciones.
fue lindísimo, o sea, fue por el deseo de que viniera. Y que viniera fue posible, bueno, las personas la cogieron, se reservaron las 50 reservaciones que se pusieron y la universidad colaboró, o sea, colaboraron muchas personas para que eso fuera posible. Me queda muy poco tiempo, casi nada, pero no quiero terminar la entrevista con dos preguntas fundamentales. Una, has hablado todo el tiempo de tu padre, de tu madre, de tu familia, y preguntarte qué significan ellos para ti, yo creo que es la pregunta más válida que pueda existir. Va a ser al revés. ¿Cuánto significas tú para ellos de ahora en adelante, de todo en este emprendimiento, en esta nueva manera de ver la vida? ¿Y qué te gustaría que permaneciera o cambiara en Cuba? Bueno, mira, son dos preguntas difíciles. Pero bueno, voy a ser breve en la medida de lo posible porque ya sabes que soy conversadora y habladora. Yo para mis padres soy, pienso yo, la luz, o sea, la luz. Bueno, la luz y la sombra, ¿no? Pero nosotros no, somos una familia donde yo soy el centro. Mis padres son personas mayores, personas que están en la casa todo el tiempo. O sea, yo llego a mi casa y yo siento que yo les llevo mucha alegría. Y ellos me demandan eso. Entonces yo tengo que llegar a mi casa con mucha fuerza. O sea, con muchos deseos, con mucha... ¿Sabes? A veces me levanto por la mañana y no tengo deseos de... No dormí bien, el apagón, nos espera el carbón y ya hay que... Buenos días. Nada, o sea, yo creo que... Ser resiliente. Sí. A ver, nosotros en Cuba no estamos siendo resilientes, estamos siendo aguantadores. O sea, la resiliencia es otra cosa. Muchas veces no hay ni esperanza porque es demasiado, pero bueno, tenemos una capacidad grande de levantarnos todos los días con buenos días. Entonces yo creo que yo para ellos soy muy importante, muy importante. Ellos no saben que ellos son igualmente importantes para mí. Ellos también son mi fuerza, ellos también son mi deseo. Ellos también son los que me instan. Imagínate que yo hice el doctorado, yo discutí el doctorado en el 2022. Imagínate, COVID, mi papá se enfermó, estuvo muy mal. O sea, yo creo que cada producto, ¿sabes? Que de la vida de la gente, no solamente de la mía, pero nace de una necesidad tremenda de... Yo tenía una profesora en la universidad, que seguro la conoce, Grete Gea, que dice que el hombre piensa bajo estrés y actúa mejor bajo estrés. Y yo creo que es cierto. Sí, las crisis generan... Cuando estás en crisis tienes una posibilidad de florecer. Cuando estás en el caos, no lo ves, pero ahí hay una posibilidad tremenda. Hay quien la aprovecha para florecer y hay quien se queda mucho tiempo en la sombra, ¿no? Has estado fuera de Cuba, has tenido la posibilidad de tener otra visión. ¿Qué quieres para Cuba? Para Cuba quiero respeto para las personas. Eso es lo que quiero para Cuba. Mira, nosotros no tenemos ni la remota idea de lo que es hacer un arreglo floral. Sabes que mi formación es ingeniero forestal. Sí, no sabía. No lo sabía, pensé que soy orgullosamente ingeniero forestal. Y lo que sí hay un árbol que por suerte distingue, William, ayúdame. Madre mía, qué lindo. Por suerte distingue a los ingenieros forestales. Y yo tengo una maestra que se llama Marta Bonilla. Y cuando llegué aquí por primera vez, eso fue el 23 de enero del 2010, hace ya un buen tiempo, era colaborador. Llegué y vi todo ese árbol que está frente a la emisora, lleno de estas flores preciosas. Hermosas. Y entonces hoy las vi, el presupuesto era bajo, no teníamos el tiempo, y entonces dije, no hay mejor manera de homenajear a una gente tan sencilla y tan espectacular como Lady que entregarle esto hecho con nuestras propias manos, con una fragancia que es la fragancia de Guamá. Cuando yo entro aquí, siempre huelo esa fragancia. Qué linda. ¿Y cómo se llama el árbol es Casia. Y entonces te queremos regalar eso. Es hermoso. Y con eso despedirte y agradecerte por la posibilidad. El morado es el color del love. Sí. Esa fue otra intención. Sí, que nos la dio la propia planta.
Qué lindo. pero lo qué vimos lindo. desde que estaban en Yaruba. Me encanta. Entonces, gracias por estar hoy No, aquí. gracias a ustedes, de verdad. Me sorprendió la invitación y me ha encantado poder estar aquí. Muchísimas gracias. A usted regrese el próximo sábado. Espero que haya disfrutado de este acercamiento con Ladies, esa manera única de acercarnos a las cosas, a la cotidianidad. El próximo sábado estaremos con un pinareño así, de ilustre, de sencillo, de humilde, pero sobre todo con una historia de vida linda por contar. Regrese, aquí lo estaremos esperando. Muchas gracias.